a esta segunda sesión del Diplomado de SQL Server 2012. En esta sesión estará con nosotros Jesús Gil, quien nos estará hablando sobre migración a SQL Server 2012. Jesús es actualmente el director de operaciones para SolidQ México y actualmente es MVP de SQL Server desde el año 2010. Jesús cuenta con una experiencia de más de 15 años en el manejo de bases de datos y de más de 10 años en el manejo de SQL Server desde la versión 7. Ha trabajado actualmente en diferentes empresas en los sectores como gerente de sistemas y también como tomador de decisiones en empresas importantes como Comercial Mexicana, Casas Geo, Banco Azteca y la Universidad de TAC. Jesús también es colaborador de las revistas de SolidQ Journal en Estados Unidos y .NET Mania en España. Actualmente está impartiendo la capacitación oficial de Microsoft SQL Server 2012 en Latinoamérica, o más conocido como el SQL Server Airlift, en Colombia, México y Perú, donde ya se ha llevado a cabo este entrenamiento. También Jesús es actualmente uno de los mentores regionales para PAS, que es la Asociación de Profesionales de SQL Server para Latinoamérica, y funge como director de los mentores regionales. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle paso a Jesús. Muchas gracias a todos. Gracias, John. ¿Me escuchan todo el mundo? Por favor, cambien su feedback. Cámbienlo a azul, por favor, para saber que me están escuchando. En caso de que tengamos alguna contingencia o algún problema, ahora mismo John estará apoyándonos con respecto a problemas que pudiésemos estar teniendo en todo esto. Les reiteramos una disculpa por todo el tema de lo que fue la parte de problemas técnicos. No tenía yo audio y ese era un problema por el cual no podíamos iniciar la sesión. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos, sean todos ustedes. Y vamos a dar una charla el día de hoy, que es un tema de migración a SQL Server. Por ahí en alguna ocasión, gente que me preguntaba dónde está mucho de lo que tiene que ver, perdón, regresen su feedback a verde, por favor. Gracias a todos. Bueno, parte de lo que son las migraciones que se hacen hacia la parte que veníamos de 2000, 2005, 2008, 2008-2, sobre todo ahora para SQL Server 2012, hemos estado quedándonos con mucho solamente con la información que nos da la gente de Estados Unidos y después de eso pues nada, no hay más información y eso en muchas ocasiones se convierte en un verdadero problema porque no tenemos mayor información para las migraciones. Uno de los libros que nosotros tenemos a nivel de SolidQ o a nivel de Solid Quality Mentors es un libro que se llama Planificando la Migración de 2000, 2005 a 2008 que fue escrito por un compañero mío, por un mentor que se llama Enrique Catalá, y bueno, pues ahí en ese sentido ustedes pueden buscarlo y ver cómo pueden estarse ayudando. Ya pronto va a tener la parte de lo que va a ser el upgrade para cuando estamos planificando migraciones a la parte de SQL Server 2012. Bueno, continuemos. ¿Qué son el tema de mejores prácticas en cuanto a la parte de migrar SQL Server a SQL Server 2012? Lo primero, digamos que lo más interesante va a ser, uno, ya no podemos migrarnos de SQL Server 2000 a 2012. Las migraciones como están planeadas ahora son migraciones que están de 2005, 2008, 2008 R2 a SQL Server 2012. Si ustedes desean migrar de 2000 a 2012, no se puede. Tendrán que pasar primero por alguna versión de 2005, 2008 o 2008 R2 antes de pasar a 2012. ¿Cuál es el modelo de migración más usado o el modelo de migración que mejor se sugiere para cuando hacemos una práctica, una migración?
el modelo de migración que se debería de usar, o el más usado, es el modelo side-by-side. Es un modelo muy útil, es un modelo común, en donde típicamente lo que se hace es tener un nuevo servidor, especialmente para la migración. ¿Qué ventajas tenemos frente a un modelo de actualización in place? In place significa que el mismo server lo voy a usar para la migración. ¿Qué es lo que se tiene de extraordinario con hacerlo de side by side? Que lógicamente uno de esos problemas será tener nuevo hardware. Y ayer hablábamos de un tema de costos, etcétera, de reducción. La ventaja que tenemos al usar un modelo de migración side by side, uno es que podemos ir migrando componentes uno a uno. ¿Qué significa migrar componentes uno a uno? Bueno, si queremos únicamente migrar el modelo relacional, migremos el modelo relacional. Si queremos migrar la parte que tiene que ver con nuestros cubos, con análisis services, migramos la parte de análisis services. Business Intelligence, migramos Business Intelligence. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque lo vamos a ir haciendo de una manera atómica. Además, cuando nosotros venimos de una migración anterior, en donde venimos de 32 bits, es muy fácil irnos a una versión de 64 bits. Recuerden que Windows Server 2008 soporta versiones de 32 bits y versiones de 64 bits. Pero Windows Server 2008 R2 solo soporta versiones de 64 bits. Con esto, cuando nosotros típicamente vamos a cambiar o a migrar nuestra base de datos, también hacemos migraciones del sistema operativo. ¿Y qué significa que hagamos una migración del sistema operativo? Pues es un problema porque es nuestro core principal. Un core principal en el cual venimos de un Windows Server 2000, un Windows Server 2003, y nos vamos a un Windows Server 2008 o 2008 R2. Y la cosa se pone peor aún. Ya viene Windows Server 2012. Y Windows Server 2012 es otro tema todavía que nosotros debemos estar llevando. Con lo cual, la migración ahora también tendremos que estar viendo cómo lo llevaremos a un SQL Server 2012 con Windows Server 2012, que más adelante podríamos empezar a verlo. ¿Qué más tenemos de ventajas en el modelo de migración side by side? Migrar a un servidor más grande, a un servidor mucho más potente. Dado que las actualizaciones de los servicios no están ligados a nuestro hardware anterior, es un modelo muy bueno para poderlo llevar ahí. Segundo, también podemos migrar un conjunto de bases de datos o solo ciertas bases de datos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, es muy importante, dado que en ocasiones las instancias que vamos a llevar pueden tener diferentes proveedores y algunos no soportan 2005, 2008 o 2008 R2. Ahora, ayer estaba con un cliente y nos decía que todavía no soportaban la parte que tiene que ver con 2012 y se veía algo complicado. Bueno, pues entonces la migración de aquellas que sí están soportadas hacia 2008 o 2008 R2 se puede hacer más fácil en un modelo side by side. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos para una migración side by side? 1. Necesitamos instalar una nueva instancia de SQL Server 2012. 2. Ejecutar el programa de SQL Server 2012 Upgrade Advisor contra nuestra instancia de SQL Server 2005, 2008 o 2008 R2. Y después debemos de resolver las advertencias que nos pueden generar. Un tema cuando hacemos este side by side es
que debemos de parar la actividad de la instancia, lo que significa que también tengamos desconexión de usuarios. Con ello, ahora procedemos a hacer la transferencia de los datos, ya sea a través de backups, a través de paquetes de DTS, etc. Y empezamos con el movimiento. 5. Si hicimos backups, lo que tenemos que hacer es restaurar los objetos nuevos. 6. Una vez que validamos que todo está funcionando con normalidad, procedemos a desconectar o desinstalar la máquina anterior. ¡Hey! Algo interesante con todo esto de una migración side by side. Dado que tenemos dos equipos en este momento, uno de los temas interesantes que podemos estar haciendo es, si yo tengo la máquina anterior y tengo la máquina nueva, la máquina anterior solo la pongo en stand-by para que no me meta ruido en IPs, etc. Levanto la máquina nueva y la dejo online. Y por aquello de las cochinas dudas que ya ven que casi nunca sucede, pero que llegue a suceder algo, lo que tendremos que estar haciendo ahí, en esa parte, es revisar, hacer pruebas, aunque yo creo que todos hacemos pruebas siempre antes de hacer una migración. Pero si por alguna razón necesitamos algo, lo que podemos hacer es que si llega a fallar la validación o la instalación del 2012, ponemos en stand-by ahora el SQL Server 2012 y levantamos en automático el servidor anterior. Ese sería como nuestro plan B. Y eso lo podemos hacer cuando tenemos una migración side by side. Cuando tenemos una migración in place, no se puede. Es una migración que, una vez que tocamos el servidor, es una migración que ya no se puede de otra manera. Ayer me preguntaban en la sesión 1, me decían, ¿cuáles son las herramientas que se pueden estar usando para la parte de la migración? Una de las herramientas que se tiene que es el Upgrade Advisor. Y es una herramienta que es muy poderosa en el sentido de que ya se tiene desde la versión 2005, 2008, 2008 R2 y ahora con la versión 2012. Otra herramienta sería la parte de los replays, pero es una herramienta la cual sugiere que ya tenemos ciertos trabajos con la parte de migraciones y lo que va a hacer es que la parte de replay ejecuta el número de transacciones contra la base de datos. SQL Server 2012 Upgrade Advisor es una herramienta que se encuentra ya incluida en nuestro DVD de instalación. En caso de que ustedes no lleguen a tener el DVD de instalación por alguna razón, o cuando ustedes llegaron, el cliente había hecho ya la instalación de SQL Server 2012, pueden descargarlo directamente de la parte de los downloads de Microsoft y a partir de ahí pueden tener el ejecutable para hacer la instalación correspondiente. Upgrade Advisor está pensado para que lo podamos instalar en un equipo distinto. Nos solicita instancias, nombre de instancia y los servicios que vamos a analizar. Lo que sí es que debemos de tener el tema del permiso de la parte del administrador de sistemas. ¿Se puede poner en el mismo servidor? Sí se puede poner en el mismo servidor, pero tengamos cuidado con respecto a la parte de los recursos que estamos usando. Este tema de hacer uso o de los recursos, etcétera, la parte de Upgrade Advisor es invasiva. Al ser invasiva, tengamos cuidado con esa parte. Bueno, continuemos aquí. En esta pantalla, lo que estamos viendo es la bienvenida de lo que es el Upgrade Advisor.
El Upgrade Advisor per se, con lo que era la parte de lo que era los Advisors 2005, 2008 o 2008 R2, no tiene mucha diferencia, lo cual también hace fácil y muy accesible el poder estar trabajando. Estos son un ejemplo de lo que teníamos con 2008 R2, para que ustedes vean cómo la parte de lo que es los cambios con respecto a 2012 no han sufrido mayor tema. Lo que estaremos haciendo básicamente es la revisión de un servidor en específico, y después de ello lo que estaremos haciendo también es la parte de revisión de la instancia que nosotros tenemos que empezar a validar. Una vez que nosotros estamos listos, haremos la parte de los análisis y por último, la revisión. Una vez que tenemos completado nuestros procesos, etc., hay ciertas tareas que nosotros debemos de tener en la parte de la migración. 1. La ejecución de nuestro Upgrade Advisor. 2. La interpretación y la explicación de lo que es el resultado del Upgrade Advisor. Y 3. La instalación de 2012 siguiendo la parte de buenas prácticas. 4. Ustedes tienen paquetes, TTS, Integration Services, etc. Tendrían que hacer los cambios correspondientes. 5. Deben de plantear la migración de sus cubos que tienen en la parte de 2005, 2008, 2008 R2, ya sea que los vayan a regenerar desde cero o a través de lo que serían los asistentes, empezar las actualizaciones. O la otra solución es, no toco en este momento las instancias que yo tengo trabajando, dado que 2012 puede acceder a la información, desde ahí es como accedo a los datos. ¿Es válido? Sí, sí es válido para ciertas circunstancias y para ciertos requerimientos que tengamos. Lo que sí es que tarde que temprano ustedes se tienen que llevar las instancias a 2012. 6. Lo que yo les recomiendo mucho es la creación de un script de migración, sobre todo para cuando estemos ya en el día final del paso a producción, lo hagamos de una manera mucho más rápida para poder migrar. ¿Ok? En ese sentido, recuerden que en muchas ocasiones tenemos la parte que tiene que ver con migraciones no solo de una base de datos, sino de 3, 4 o 5 bases de datos al mismo tiempo. Es por eso que tener un script de migración siempre nos ayudará a que sea mucho mejor nuestro paso a producción. Algo importante, y yo creo que es algo que deberíamos estar haciendo, pero en ocasiones, por tiempo, porque el cliente ya tiene encima la necesidad, etcétera, no nos ponemos a ver qué es lo que hemos cambiado o qué es lo que ha pasado. Definitivamente, antes de que ustedes se embarquen en un tema de migración, lo importante va a ser que ustedes validen lo que son los cambios que hay en la arquitectura, pero también las mejoras que tenemos en la herramienta. ¿Qué es lo que nos vamos a tener aquí en ese sentido? Bueno, pérdidas de funcionalidad. Esta es una de las primeras cosas que vamos a tener. ¿Qué funciona y qué no funciona en esta parte? ¿Hay cambios? Sí, sí hay cambios. Drásticos de 2008 R2 a 2012 no son drásticos. Pero sigue estando el fantasma de SQL Server 2000. Y teniendo nuestro fantasmita de 2000,
es algo en lo cual nosotros debemos de ponerle foco a qué vamos a hacer con las migraciones. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué compatibilidad tenemos con las versiones anteriores? ¿Cómo vamos a hacer las migraciones? Características obsoletas. ¿Qué es lo que ya no puedo usar? ¿O qué es aquello que se mantuvo, pero que van a quitar muy pronto? Porque hay algunas de las características que salieron para 2012, pero que dice, hey, esta función va a ser deprecada muy pronto. Eso significa que quizás para la versión R2 de 2012 o para la versión 2015, etcétera, sea que en ese momento se quite o en un service pack. También algo que tendríamos que ver es cuáles son los principales cambios que tuvimos en la parte del motor de base de datos. ¿Qué fue lo que tuvimos en pro y qué fue lo que tuvimos en contra? Nuestras características descontinuadas es algo de lo que también tendremos que estar validando todo el tiempo. Plan de pruebas y validación. Ejercicio de honestidad. Por favor, cambien el color de su feedback y díganme cuántos de ustedes hacen pruebas y validaciones en una migración. Por favor, cámbielo, azul. Venga. Yo por ahí veo que algunos están cambiándolo. Es un ejercicio de honestidad con respecto a la parte de plan de pruebas y validaciones. ¡Ey! Sí, hay muchos. Eso me alegra. Y me alegra muchísimo porque una de las cosas que nosotros tenemos, o que de los problemas que enfrentamos, es la falta de pruebas, gracias a todos los que cambiaron. El plan de pruebas y las validaciones, aquella matriz famosa de pruebas que tenemos que estar haciendo, en muchas ocasiones no la tomamos en cuenta. No la tomamos en cuenta por tiempo, porque quizás ya estamos con el parto encima, ya tenemos que hacer las cosas, etc. Pero la realidad es que el mejor escenario que nosotros podemos tener en una migración es aquella en donde pudimos realizar pruebas. ¿Para qué? Para que lo valide usuarios finales, para que lo validen desarrolladores, para que lo validen incluso otros administradores, etc. Una vez que nosotros hacemos las pruebas y que tenemos las validaciones, la verdad es que tenemos un 90% de éxito en todo momento. El otro 10% se lo dejamos a los pormenores que en ocasiones llegan a suceder y que de repente un parche que no debimos de haberle puesto directamente a la parte de lo que tiene que ver con nuestra ejecución final, etcétera, y que esto definitivamente pues nos puede provocar un error hacia la parte de la instalación. Bajo este escenario, los pasos que nosotros debiésemos de estar realizando en el tema de lo que son pruebas y validaciones es revisar qué problemas hemos tenido en la migración, corregirlo a nivel de lo que tiene que ver con código o a nivel de un service pack, como les comentaba, a nivel del sistema operativo, qué es lo último que tenemos que poner de temas de seguridad, etcétera. Y después de ello, aplicarlos. Una vez que nosotros hemos hecho todo esto, lo que nosotros ahora tendremos que estar haciendo es ejecutar nuevamente nuestro Upgrade Advisor y lógicamente corroborar que ya no tengamos ningún error. Esto es así como que un tema de cíclico con respecto a qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, al final yo sé que todos ustedes
ninguno tendrá problemas en hacer una migración de SQL Server 2012. Y es que una vez que hemos resuelto los problemas de migración, ahora lo que vamos a hacer es ya ir al día de la migración final. Pasos que tenemos que seguir es restaurar la base de datos, cambiar compatibilidades, ya sea de la versión que vengamos a 2005, 2008, 2008.2 hacia 2012. Ojo, por favor ejecuten un checkdb. Y se los pido porque al final es un tema de que nosotros debemos de estar revisando cuál es la salud de la base de datos. Y si todos vamos al médico y nos hacemos un check-up, ¿por qué no hacerle un check-up a la base de datos, verdad? Pues es el mismo tema aquí. Una vez que nosotros revisamos que no tenemos ni un solo problema con respecto a la salud de la base de datos, les recomiendo ejecutar un comando que es update usage. Y update usage es hay una de estas cosas perdidas que se tiene, pero que es bastante útil. ¿Qué es lo que hace update usage? Actualiza la paginación de la base de datos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve actualizar la paginación si eso se puede llevar un tiempo endemoniado? Bueno, pues resulta que cuando nosotros hacemos una migración de la base de datos, internamente también estamos haciendo movimientos de paginaciones y, amén de todo esto, otro de los problemas que tenemos es cuándo fue la última vez que actualizamos estadísticas previamente en la base de datos. Una vez que nosotros a veces no conocemos el plan de actualización o el plan que están llevando con respecto a la parte de la base de datos, Update Usage nos viene a ayudar completamente para actualizar las páginas. Con esto vamos a ganar el tema de rendimiento, la parte de lo que son las consultas, que son mucho más rápidas, árboles de búsqueda, regeneraciones, etcétera, lo vamos a tener. Quinto paso. Por favor, reconstruyan los índices. Y reconstruir los índices, una vez que nosotros cambiamos el índice, o que reconstruimos el índice, lo que estamos haciendo es volver a decirle cómo es que es mejor el árbol de búsqueda en nuestras consultas. Es importante que reconstruyamos los índices, y ustedes saben, como administradores de bases de datos y además como consultores, que lo que nosotros tenemos que decirle siempre a los clientes es que los reconstruyan. 6. Actualizar las estadísticas. Y en actualizar estadísticas es importante. ¿Por qué? Arriba decíamos, hey, estamos actualizando paginaciones, ¿verdad? Sí. ¿Estamos actualizando estadísticas? Sí, pero a nivel de la página, a nivel de las hojas de datos. Actualización de estadísticas va basado mucho en que nosotros le estemos diciendo cuáles son los números reales que contienen las tablas en nuestra base de datos. Y aparte, la actualización de las estadísticas, yo les pido por favor que hagan un Update Statistic All. ¿Qué significa? No solamente actualiza el índice, no solamente actualices páginas, no solamente actualices árboles de búsqueda, etcétera. Actualiza todo de la tabla. Y paso número 7. Hacer un HBring Database a nuestra base de datos migrada. Y ya por ahí veo que se dejan venir los HBring Database. Yo, Jesús Gil, soy no partidario de los HBring Database. Bueno, entonces parece algo raro que yo ponga un HBring Database, ¿verdad? Y les explico por qué. El HBring Database
cuando nosotros nos ponemos a trabajar y a jugar con el Spring Database y ya no estarlo viendo como parte de los mantenimientos, sino, hey, me hace falta aquí un poco de espacio, tirarle un Spring Database a la base de datos. Oye, el log se me está llenando, el Spring Database a la base de datos. Lo único que nosotros estamos provocando al hacer eso es nosotros mismos también provocar problemas de organización dentro de la información. ¿Ok? Hacer Spring Database demasiadas veces provoca que los datos queden segmentados en diferentes paginaciones y en diferentes partes de los discos. Con lo cual, provoca que las búsquedas se vuelvan mucho más lentas y estemos nosotros mismos provocándonos problemas de performance. ¿Por qué les pido hacer un Spring Database aquí? Yo se les pido un solo Spring, porque una vez que nosotros hemos hecho todo esto, check the best, update usage, reconstrucción de índices, actualización de estadísticas, hemos estado tocando mucho la parte de los logs. Y con el Spring Database lo que nosotros vamos a hacer es regresar el log que hemos tocado. Pero es una sola vez. Lo demás, por favor, eviten estar haciendo el Spring Database de manera ordinaria en sus planes de mantenimiento. Por favor. Vayamos a ver un poco de un step by step en la parte de lo que sería una migración típica. Déjenme probar aquí. Déjenme un minuto. Lo que voy a hacer ahora es que voy a compartir Ok, estoy compartiendo en este momento el escritorio. Ok, estoy compartiendo ahí mi escritorio. Por favor, díganme, cambien por favor su color en caso de que estemos viendo ahí el escritorio y de que se esté viendo en un tamaño adecuado. Ok, perfecto, si están cambiando de color. Gracias, el feedback es bueno. Pueden regresarlo, muy amable. Ok, bueno, ustedes están viendo en este momento lo que es la parte de un Windows Server 2008 R2. Y ahora lo que yo voy a hacer aquí es levantar un SQL Server 2012, ¿correcto? Aquí, de entrada, lo que ustedes están viendo ya es la parte de lo que tiene que ver con las diferentes herramientas. Aquí tenemos nuestro SQL Server Management Studio, que está trabajando para 2012. Ahí lo van a ver ustedes. Y a su vez también lo que yo voy a hacer es que voy a levantar nuestro Upgrade Advisor, que es una aplicación mucho más ligera completamente. Aquí me estoy conectando a mi SQL Server. Y aquí yo tengo mi Upgrade Advisor. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer también aquí? Yo tengo aquí levantada mi base de datos de 2012. Pero ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a a una instancia que tengo instalada con SQL 2008 R2. Ok, si se dan cuenta, en este momento yo tengo aquí creado o tengo ya conectado a mi servidor de 2012, de 2012 y de 2008 R2.
Esta es la segunda instancia. Esta es la parte mucho más sencilla porque, bueno, aquí vamos a simular únicamente la parte de una base de datos. Le vamos a dar aquí New Database. Aquí vamos a crear base de datos a migrar. Le damos aquí a migrar. Vean ustedes que en la parte que tiene que ver con la compatibilidad que estamos manejando es la compatibilidad 100, que es la compatibilidad default que tiene la base de datos 2008 o 2008 R2. Podemos crear una tabla. Una tabla que contiene un ID, que es de tipo entero. Esta la vamos a hacer nuestra llave primaria. Y aquí le ponemos asistentes. Y es un varchar de 100. ¿Ok? Vamos a guardarla. Le vamos a llamar asistentes. Mi base de datos, mi tabla que se llama asistentes, le podemos dar aquí editar. Voy a tomar aquí un ID, un asistente, Alberto Rivera. Saludos, Alberto. Le ponemos 2, que es aquí Alejandra Karina. Estoy tomando los datos que están ustedes ahí como asistentes. El 3, que es Alejandro Estrada, etcétera. Con esto lo tenemos aquí, tenemos los 3 valores. Podemos tirar directamente ahora un query. Asistentes. Y ahí tenemos, en este caso, pues tenemos lo que tiene que ver con los datos que está arrojando nuestra tabla. Es una base típica, que vamos a tener. Recuerden que algo interesante de 2005, 2008, 2008 R2 es que va a ser muy transparente nuestras migraciones. En este momento, voy a desconectarme. Voy a desconectar, ¿ok? Tenemos cerrada esta parte. Dejamos, así se dan cuenta aquí, la base de datos no está en este momento para nada movida. Perdón, voy a volverme a reconectar en este momento a 2008 R2. Y lo que voy a hacer ahora es que vamos a crear lo que sería un respaldo de esta base de datos. Me dice aquí dónde la vamos a dejar. Le voy a decir que la dejemos directamente en C, para que no nos metamos en tanta complicación. Y se llama a migrar. .back. Le damos OK. Y aquí nada más le damos OK. Y tenemos nuestra base de datos de 2008 R2. Desconectamos. Podemos hacer, por ejemplo, la parte de los Grid Advisor que teníamos por acá. Vamos a hacerle un ejecutar el análisis del wizard de este caso. Déjenme ver por aquí si tengo una... Nada más déjenme ver algo rápido. Quiero usar un software para Summit. No me va a dejar. Ok, no importa. Ok, bueno, entonces en esta parte ya tengo aquí toda esta área. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ejecutar el análisis wizard. Si se dan cuenta ustedes, estoy viendo aquí se está viendo la pantalla principal. Una vez que estoy viendo aquí la pantalla principal, lo que vamos a hacer es que me pregunta
cuál es el servidor al que me voy a conectar. Es un tema importante porque, por ejemplo, yo también le puedo poner un detect y él me dice, hey, si tú vas a migrar este servidor, tú lo que tienes que hacer es un componente de la parte de SQL Server nada más. Si yo aquí le pongo que quiero ver a SQL Server, perdón, se llamaba SQL 2008 R2, ¿verdad? Vamos a ver que no nos dé ahora nada. Aquí está SQL 2008 R2. Vamos a conectar, a ver si nos permite hacer la conexión. Lo tenemos. Hey, ya está dejando aquí la parte de la conectividad. Él nos está dejando. Porque uno de los problemas que se tiene con esta parte de las migraciones es el tema de los nombres que van para instancias nombradas. Nos regresamos, detectamos, y lo que me dice es, ¿qué instancia quieres usar? Si se dan cuenta, hey, no era aquí en el nombre del servidor. Era aquí, en esta parte, en donde sí me está permitiendo saber cuáles son las instancias nombradas que yo puedo tener. Le estoy diciendo, vamos a conectarnos a 2008 R2. Me dice, ¿cuáles son las bases de datos que quieres analizar? Yo le digo que quiero analizar la de a migrar. Pero un tema importante, si ustedes ven de su lado izquierdo, es que yo puedo darle un archivo de trazas para que él analice. Le puedo dar un archivo SQL, que sería un T-SQL, y una vez con ello, él puede también decirme si los stored procedure lo tengo que migrar, si la función o las funciones que le estoy pasando se deben de migrar y qué es lo que se debería de migrar. Recuerden que con el SQL Server Profiler podemos estar obteniendo todas nuestras trazas, por ejemplo, de un trabajo típico de un día. Entonces, con eso también podríamos nosotros estarles pasando los archivos de trazas. En este caso, regresando a nuestra base de datos de migración, le damos siguiente. Y aquí lo que nos está mandando es el resumen. El nombre de nuestro servidor, la ruta en la cual va a generar el reporte, la ruta de los logs que se van a estar generando, y luego qué es lo que estamos analizando. Y me dice, hey, esto va a ser un nombre de instancia de SQL 2008 R2, y lo que estamos analizando es una base de datos. Le damos ejecutar. Vean ustedes ahí que empieza con el tema del análisis. Ahí va a tener el porcentaje, etcétera. La verdad es que no creo que se tarde demasiado. Ahí está creciendo ya. Vean en la parte de abajo que va cambiando algo que se llama Analyzing Rules. Analyzing Rules lo que está haciendo es que está revisando lo que son la parte de características nuevas que tiene, la parte de los breaking chains, etcétera, que viene per se en el motor de 2012. Esas reglas que se están tirando ahí son reglas que en este momento nos están funcionando y que están revisándose para que ustedes, al momento que estén haciendo la migración, no tengan mayor problema. ¿Ok? En este momento llevamos un 86%. Recuerden que es solamente una tabla, es un proceso que no tiene mayor ciencia y en este momento estamos trabajando con ello. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el análisis de SQL Server ha sido exitoso. Tenemos la opción de decirle close o la opción de ejecutar el reporte. Vamos a darle a ejecutar, perdón, cerrar. Y ahora nos regresamos a la pantalla de Upgrade Advisor. Y esta pantalla de Upgrade Advisor, si se dan cuenta ustedes, ¿qué es lo que tiene? Bueno, Upgrade Advisor, en la parte de abajo, teníamos el Upgrade Advisor Analysis Wizard, pero también abajo tenemos el Upgrade Advisor Report Viewer. ¿Qué es lo que tiene el Report Viewer? Report Viewer lo que nos dice es
el nombre del servidor, el último reporte en caso de que hayamos ejecutado varias veces, y con ello podemos ver la historia de cómo hemos ido haciendo los cambios. La instancia o el componente que nosotros estuvimos revisando, pues lo que sería, podría ser que, bueno, pues puede ser el motor, la parte de Analysis Services, la parte de lo que tiene que ver con Integration Services, etcétera. Y luego lo que tenemos aquí en la parte del filtrado es, ¿qué es lo que queremos ver? Todos los problemas, solo los issues de la parte del upgrade, los issues que encontró él para un pre-upgrade, para la parte de la migración, los que ya tenemos resueltos y aquellos que aún no tenemos resueltos. Con esta parte se dan cuenta, lo que él nos dice es, no tienes ningún problema que tengas que resolver. Y bueno, claro, era lógico, porque nuestra base de datos era una base de datos que viene de 2008 R2, con lo cual la base de datos que viene de 2008 R2, o de 2008 o de 2005, que sean nativas de estas ediciones, no tendrán ningún problema para irse a SQL Server 2012. Esa es la parte más importante, y eso es lo que tenemos que destacar mucho para cuando nosotros estamos yendo con un cliente. Si tú vienes, cliente, de 2005, 2008, 2008 R2, y nos vamos a ir a 2012, la migración es transparente completamente. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Desconectémonos de aquí. Quedemos únicamente con nuestra instancia de 2012. Una vez que tenemos esta instancia de 2012, si se recuerdan, algunos de los pasos era que restaurar la base de datos. Vamos a restaurar una base de datos vía un dispositivo. Vamos a ver esto que está aquí en medio. El dispositivo que nosotros le vamos a entregar a él. Déjenme abrir esta más. Es que estoy dando de abrir aquí. Como está muy pequeña la pantalla, se ve muy pobre. Espérenme un minuto. Voy a abrir más mi pantalla. Ahora ustedes van a perder un poco el foco. Voy a tratar de que esto no ahora se lo regrese. Pero para la parte de la restauración necesito cambiar aquí, si se dan cuenta. Necesitaba aquí estos elementos. Lo que le vamos a decir es que necesitamos un dispositivo, o en este caso nuestro respaldo. Si recuerdan, lo tenemos aquí en C directamente. Se llama amigrar.back. Le damos OK. Él me muestra la base de datos que voy a migrar. Me muestra los LCNs que estamos usando. En este caso, los checkpoints, cuándo fue que hicimos el respaldo, etcétera. Y también el nombre del usuario. Una vez que nosotros tenemos esta parte, tenemos una opción que se llama Verified Vehicle Media. Y verificar el dispositivo significa es saber si el respaldo que nosotros tenemos es un respaldo que está hecho correctamente. Ustedes le dan aquí un clic y lo que ustedes van a obtener es la parte que dice Done, o en su caso, si tiene algún problema, lo pueden revisar desde antes y no para cuando lleguemos ya con el problema encima. ¿Ok? Aquí en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues aquí ya nos está diciendo en dónde va a colocar la base de datos, el nombre que se va a quedar, las rutas, etcétera. Y por último, si estamos de acuerdo con ello, en la parte de lo que son el tema de opciones,
Ustedes le pueden decir que use el replace en caso de que tengan que moverse de una ruta diferente. Si vienen con replicaciones, etcétera, le dicen que si se van a mantener, si se va a mantener la replicación inclusive en 2012, tienen que seleccionar la opción de preservar las características de replicación o restringir el acceso porque vamos a hacer algunas cosas con la base de datos. ¿Ok? Una vez que nosotros estamos listos, simplemente le damos OK. La base de datos nos dice que ha sido restaurada exitosamente. Voy a regresar ahora nuevamente a la resolución que teníamos, que es una resolución baja de 800 por 600, pero que nos permite ver todo lo que estamos aquí teniendo. ¿Ok? Ahora ya se debe de ver mucho mejor la pantalla para todos. ¿Ok? Y en esta parte lo que ahora necesitamos hacer es ir a la parte de la base de datos, a nuestro Management Studio, le damos botón de la derecha, le damos Refresh y la base de datos a migrar ya se encuentra en este momento. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la parte de a migrar, recuerden que lo que tendremos que estar haciendo es cambiarle en la parte que tiene que ver con opciones el nivel de compatibilidad y ponerle la compatibilidad de la base de datos a la cual lo estamos llevando, que es SQL Server 2012. Presionamos OK, le damos Refresh y listo. La base de datos se encuentra en este momento ya lista para 2012. Si nosotros le hacemos un select asterisco from la tabla de asistentes, tenemos en este momento ya la información. Podemos hacerle selects directamente, inserts, insert into asistentes values 4. Angélica Martínez, saludos Angie. Ponemos el valor 5, que sería para Andris Marte. Y 6 tenemos a Antonio Díaz. Lo vamos a ejecutar. Ahí tenemos los 3 registros. Esto es de las cosas nuevas que traemos desde la versión 2008 R2, la forma en cómo podemos tirar inserts, que ha cambiado, si se dan cuenta. No hay necesidad de repetir values, entonces es una forma diferente. Y ahora cuando le damos a ejecutar, si se dan cuenta, nuestra base de datos está lista. Nuestra base de datos está, o podemos utilizarla para poder trabajar sin ningún problema, ¿correcto? Bueno, hasta ahí estamos entonces listos con todos los temas de migraciones. Recuerden que la parte de lo que yo les decía, por favor usen ciertos, lo que serían nuestras salidas, etcétera. Estaba viendo a ver si por aquí tenía algún script, pero me parece que no tengo scripts. Déjenme ver por aquí, yo tenía la parte de lo que tiene que ver con algunos de los scripts. Aquí, por ejemplo, cómo cambias compatibilidades, etcétera, hacia la base de datos. Ahí no sé si está viendo. Sí, ahí se está viendo. Por ejemplo, cómo cambian una compatibilidad a la parte de 2012 a través de scripts. Bueno, pues lo primero es que debemos de hacer un alter database y ponerlo en set single user para que la base de datos quede como monousuario. Después de eso hacemos un cambio y lo ponemos a la parte de la compatibilidad usando el store procedure spdbsmpt level o compatibilidad, nivel de compatibilidad. Y después de eso le ponemos el nombre de la base de datos
y 110, que es la nueva numeración para 2012. Después de eso, lo que tendremos que hacer es darle un alter database a la base de datos que estamos migrando y ponerla como un set multi-user para volverla a poner lista para poder trabajar. ¿Ok? Yo lo que les decía hace unos minutos es tener listo lo que son nuestros niveles de CheckDB para poder trabajar directamente con los controles de revisión de la salud, etcétera. El update usage que yo les comentaba hace unos minutos, aquí incluso tengo la parte de lo que por qué tendremos que estarlo usando, etcétera, la base de datos que tenemos que migrar. Luego ejecutar los scripts dependiendo de lo que ustedes tengan. Hacer la parte de la reconstrucción de los índices, ¿ok? Aquí se dan cuenta, tenemos toda la parte que tiene que ver con el nombre de la base de datos, el índice, la tabla, etcétera. La parte de las estadísticas, y aquí yo lo que les decía es, por favor ejecuten, cuando ejecuten las estadísticas, ejecútenlas con full scan. Full scan lo que les va a decir es actualiza al 100% para poderlo trabajar, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la parte de full scan. Y por último, lo que yo les decía es ejecuten el Shrink Database. Si se dan cuenta de lo que yo comentaba, hacemos un DBCC a la parte del Shrink Database con la base de datos que vamos a migrar, dejándolo al 10% de lo que estuvimos usando, pero importante en el tema del no truncate, lo que le estamos diciendo es que no intente volver al espacio que ya teníamos usado, hacer un reallocate, sino dejar el espacio, pero que sea para uso de la base de datos. Cuando truncamos el espacio, estamos de nuevo provocando el problema que anteriormente les estaba explicando, de que los datos pueden quedar completamente dispersos. ¿Ok? Vamos a darle aquí, voy a dejar de compartir y vamos a regresar a la parte de la presentación. Ok, listos. Ahí ya estamos viendo de nuevo todo. Bueno, hasta ahí pues tenemos todo el tema de la migración, ¿no? Una vez que nuestra base de datos ha sido migrada, lógicamente yo ya estoy en la última versión. ¿Pero qué va a seguir? Bueno, pues parte de lo que nosotros tendremos que estar viendo son el tema de características nuevas, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Pues usar la parte del Report Builder, Stream Insights, la parte de Power Pivot, la parte de Power View, las compresiones de datos, el Resource Governor, etcétera. Es el momento ideal para que los clientes finales de nosotros se lleven un buen sabor de boca con lo que nosotros hemos migrado y lógicamente para que también sientan que todo el proceso que hicimos sí tiene un valor agregado. Si únicamente migramos los puros datos sin ahora enseñarles las nuevas herramientas, definitivamente que nosotros no estaríamos dando ese punch o ese golpe completo para lo que los usuarios están esperando. Y la pregunta es, ¿y SQL Server 2000? ¿Qué pasa con él? Yo creo que muchos de ustedes ya se están empezando a encontrar con el problema de clientes que tienen SQL Server 2000, ¿correcto? ¿Qué va a pasar con SQL Server 2000? ¿Qué va a pasar con la base de datos que nosotros queremos tocar y que definitivamente esa base de datos no está lista o que no tenemos el tiempo suficiente para nosotros poder hacer una migración al 100%? Es un verdadero problema. Y dado que es un verdadero problema, uno será esperar a que tengamos un
algo de terceros para que nos haga la migración directamente del 2000. Per se como tal, Microsoft ha dicho, irte de 2000 a 2012 no es correcto. Primero tienes que pasar por una instancia de 2005 o una instancia de 2008 y después de eso te me vas a 2012. El truco que yo les digo, que es algo que no está documentado y que por lo tanto no necesariamente tendría que estar, o que no va a aplicar para todos, pero que para muchos sí les podría estar funcionando, es el siguiente. ¿Ok? Vayamos a ver esta parte ahora. Ustedes aquí están nuevamente viendo el servidor virtual, el servidor que tiene 2012, SQL Server 2012. Ahí ustedes están viendo una base, que es una base de datos que es de SQL Server 2000. ¿Ok? Esta base de datos de SQL Server 2000, vamos a tratar de migrarla a 2012. Ay, nuevamente este problema. Déjenme un minuto. Voy a tener que cambiarla a 1024, entonces, con lo cual se les va a desfasar un momento la pantalla. ¿Ok? Ok, bueno, en este caso entonces, ahí está nuestra base de datos. Le vamos a dar un restaurar base de datos. Aquí recuerden, estamos en 2012, ¿eh? Le decimos que es un dispositivo de una base de datos que está viene de SQL Server 2000. Le damos OK, le damos OK, y la base de datos aquí nos aparece completamente, ¿no? Vamos ahora a darle un Verify Backup Media. Nos dice que no tiene ningún problema nuestra base. Y nos dice que la verificación falló. Hey, ¿qué fue lo que falló? Dice, la verificación de la base de datos del respaldo ha fallado. Porque esta base de datos se hizo un backup sobre de un servidor que estaba corriendo una versión 8.0. La versión es incompatible con este servidor porque ahora ya se corre 11.0. ¿Ok? Por lo cual la base de datos es completamente incompatible. Problema, ¿no? Ok. Microsoft 1, nosotros 0. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues si no podemos, entonces lo que ahora sigue es que nosotros vamos a hacer ese pequeño truco de conectarnos a un motor 2005, 2008, 2008 R2. Nos conectamos a ese motor, le hacemos un restore database, esperemos que me deje porque como estoy corriéndolo con la parte del dispositivo de 2012, le damos OK. Y lo que está haciendo en este momento es llevarse la versión a 2008 R2. Si se dan cuenta, recuerde que el primer paso, y estamos cumpliendo con lo que nos dice Microsoft, es no te vayas a 2012. Ok, no me voy a 2012. Pero lo que yo voy a hacer ahora es irme a 2008 R2. Y de 2008 R2, lo que yo voy a hacer en ese momento es
cambiarle la compatibilidad a la base de datos, ojo, no he corrido ningún Upgrade Advisor ni nada, estamos cambiando solamente la compatibilidad a 2012, perdón, a 2008 R2. Hacemos un backup y luego un restore en 2012 y la base de datos ahora la tendremos pasada directamente hasta 2012 para que a partir de ahí podamos empezar a hacer las pruebas que nosotros necesitemos. Y esto se los digo, es un truco de cómo podríamos estar haciendo el paso de 2000 hacia 2012 sin gastar tanto tiempo en un previo que tuviésemos que hacer. Uno, de compra de equipos hacia 2008, R2, etcétera, sino simplemente usar cualquier versión que tengamos para nosotros en ese momento simplemente cambiar compatibilidades, hacer backups nuevamente y restore y subirlo a 2012. Es una base de datos de 2 GB, por lo cual es una base de datos que está tardándose un poco, pero en esencia esto es lo que nosotros estaríamos teniendo en ese sentido. Voy a regresar ahora nuevamente, en lo que se termina esta parte, a la presentación. Entre lo que es la parte de equivalencias de lo que son la herramienta de 2000 hacia 2008, no estoy hablando de 2008, de 2012, porque acuérdense que no hay equivalencias entre 2000 y 2012, vean los cambios que hubo y por lo cual Microsoft está tan insistente en el sentido de que debemos de irnos primero a una versión previa de 2012 que no sea 2000 para poder trabajar de una mejor manera. En 2000 nosotros teníamos el Enterprise Manager y en 2008 o 2005 o 2008 R2 apareció Management Studio. En SQL Server 2000 tuvimos Reporting Services después del Service Pack 3. Con SQL Server 2008 tenemos Reporting Services, pero también tenemos Report Builder. En 2000 tenemos la parte de SQL Server Profiler, pero en 2008 el SQL Server Profiler aparte ya tiene el uso de DMVs. En 2000 teníamos Analysis Manager. En 2008 Business Intelligence Management Studio. En 2000 el Data Transformation Services. En 2008 SQL Server Integration Services. En 2000 la parte de ISQL u OSQL. Y en 2008 SQL, CMD o SQL Command, y también aparece PowerShell. En 2000, SQL Mail. En 2008, Database Mail. Que aparte soporta el SMTP perfectamente, el Database Mail, con lo cual lo hace muy fácil y muy accesible en cualquier servidor. En 2000, la parte de el configurador de superficie. Y acá, del 2008, tenemos el Framework de Administración Declarativa o el DMF. En SQL Server 2000, el English Query. Wow, ¿quién se acuerda de English Query? En 2008, completamente obsoleto. En SQL Server 2000, planes de mantenimiento, lo hacíamos todo a través de SQL Server Agents. En 2008, lo hacemos ¿dónde? A través de los paquetes de Integration Services. En SQL Server 2000 tenemos el Index Tuning Wizard. En 2008, ¿qué tenemos? El Database Tuning Advisor. En 2000 tenemos la parte de los DMOs para la parte de creación de objetos. En 2008 solo se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores. En 2012 apareció limitado DMO y es ya parte de lo que se va a deprecar. El 2000 el BCP se tiene listo, pero en 2008 el BCP se mejoró y aparte también se tiene listo para trabajar con Windows y con SQL Azure. Si se dan cuenta, hay
muchos cambios entre lo que vienen de las versiones anteriores a la versión 2012. La versión 2005, 2008, 2008 R2 a 2012 es mucho más transparente, pero definitivamente si nos vamos a ir de la versión 2000 a la versión 2012, tenemos un serio problema. Vamos a ver aquí un minuto. Vamos a cambiarnos a nuevamente a mi desktop. Ahí ustedes ya en este momento deben de estar viendo el desktop nuevamente. Y aquí, si se dan cuenta, ya en la parte de 2012, de 2008 R2, perdón, tenemos la base de datos. Vean la base de datos como en este momento, en la parte de opciones, cuál es el nivel de compatibilidad que tenemos. Un nivel de compatibilidad 2000 es un nivel de compatibilidad 80. Bueno, lo vamos a llevar a la versión 100. Le damos OK. La base solamente hasta este momento la hemos usado como de paso, como un repositorio de paso. Hacemos un respaldo. Nos lo vamos a llevar aquí en SolidQ, pero le vamos a decir que lo queremos hacer en C. Ya no sé qué le moví yo. Remove at C dos puntos. Le vamos a decir que se va a llamar migrando desde 2000. .back. Le damos OK. Le vamos a dar OK. Y empieza a hacer el respaldo. El respaldo se va a tardar, lógicamente. Si se tardó en nuestro restore, nuestro respaldo también se va a tardar. Pero si se dan cuenta, hasta este momento, lo que estamos haciendo realmente es únicamente usar una instancia como de paso para que después lleguemos a la parte de 2012. O, una vez que la tenemos aquí en SQL Server 2008, ejecutar el Upgrade Advisor, dependiendo de lo que nosotros tengamos aquí de necesidades. Vamos a regresarnos a nuestra presentación, ya para concluirla. Y bueno, vamos a dar paso a la parte de preguntas. Los recursos que tenemos para poder hacerlo, recuerden, pueden visitar mi blog, blog.solidq.com/jgil. Pueden ver el blog de los mentores de Solid, blogs.solidq.com, o la parte del journal que les comentaba ayer, o para todos aquellos que estén trabajando en la parte de lo que tiene que ver con el rincón del DBA, que muchos de ustedes quizás lo estén siguiendo, que es con el Eladio Rincón, un mentor de nosotros, pueden estarlo viendo a través de blogs.solidq.com/el rincón del DBA. Vamos a pasar en este momento a el tema de preguntas. Recuerden mi Twitter, @jesús_gilv. Y pasamos al área de preguntas y respuestas. John ya nos ha estado haciendo el favor de contestar muchas de las preguntas. Y en este momento, para todos aquellos que tengan alguna pregunta, es el momento. Gracias a todos de antemano por estarme soportando todo este tiempo, y también por el tiempo que tuvimos que esperar para iniciarla. Y bueno, pues muchas gracias a todos, e iniciamos con preguntas y respuestas. Bueno, Jorge nos está preguntando, estos scripts los proporcionarán como ejemplo junto con la presentación. Sí, les voy a proporcionar parte de los scripts, de lo que son los scripts genéricos, para que ustedes puedan estar revisando la parte de conjunto con la presentación y más o menos les quede mucho más entendido en ese sentido, Jorge. Alex Pardo
nos dice, de todas las nuevas herramientas, ¿cuál consideras que es la más novedosa y o que representa mejores avances? Alex, yo creo que de lo que tiene que ver con la parte en general, la parte de Business Intelligence viene muy fuerte. La parte de Business Intelligence viene duro con respecto a las presentaciones, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que la parte que tiene que ver con Power View es algo que está muy duro y que es visualmente muy impactante, por lo cual representa un gran avance en ese sentido. Entonces, pues por ahí va el tema. Josué me pregunta, ¿la migración de SQL 2008 R2 hasta SQL Azure es similar? Si estás migrando hasta 2008 R2 con SQL Azure es muy parecida. La verdad es que es muy fácil, es muy sencilla, porque está lo que sería hasta antes de septiembre. Hay una versión de Azure que es la parte de September Refresh, y en esa está parecida completamente a 2008 R2. Pero, ojo, hace rato yo estaba escribiendo parte del white paper de lo que van a ser las migraciones, y yo estoy escribiendo el módulo de la parte de datos geoespaciales. Y en este white paper, algo de lo que nos estábamos viendo es la parte de SQL Azure September Refresh. Y en septiembre, parte de lo que tiene que ver con SQL Azure fue modificado hacia SQL Server 2012 para compatibilidades. Por lo cual, muchas de las cosas que tú tienes listas en 2012, también ya las tienes en SQL Azure. La migración que vaya a 2008 R2 o hacia SQL Azure no va a tener o mayor impacto en ese sentido. Por lo cual, siéntete tranquilo para llevártelo a 2008 R2 o a la parte de SQL Azure. Andrés Martes me dice, ¿puedes mostrar por favor el script de Updates Statistics Full Scan? Sí, si me das un minuto, ahora lo comparto. Ahí estoy en este momento, estoy poniendo lo que es la parte del Update Statistics con la parte del Full Scan. ¿Ok? Entonces, esta como tal es lo que sería el nombre de nuestra base de datos. Un minuto, voy a ponerle aquí, perdón, este es el nombre de la tabla. Aquí este es el nombre de la tabla. Porque ustedes aquí tienen el use para la base de datos que van a migrar. El update statistic, aquí es DBO, pero ustedes dependiendo de lo que tengan como parte del esquema, el nombre de la tabla, y tienen que ponerle el full scan y lógicamente un go para que se mantenga por separado. Iván Loveras dice, tuvimos muchos problemas con el audio, ¿dónde y cómo puedo obtener la grabación? Te pedimos una disculpa, Iván, por el problema de los audios. En el mismo blog de la parte de Microsoft Partner, ahí mismo se van a estar montando la parte de las grabaciones. De hecho, ya en ese sentido, hacia el viernes se deben de tener lo que son esas dos primeras charlas, y después recuerden también que para todos los que son partners, que pertenecen a la Partner Network de México, Astrid les va a estar haciendo llegar un correo con todos los datos que van que tienen ustedes ahí en ese sentido, ¿no? Para que ustedes sepan dónde lo pueden bajar. Dice Luis, déjenme saber para saber. Luis Alberto nos dice, ¿qué herramienta nos da 2012 cuando en la migración se involucra en normalización de tablas? Lamentablemente no hay una herramienta que te dé la parte de normalización de tablas. Per se, normalización de tablas como tal, el 2012 no te lo va a decir. Yo lo que te recomendaría sería que tuvieras que usar alguna otra herramienta de terceros con la cual tú pudieras hacerlo, o por favor visita Codeplex en codeplex.com, donde ustedes también pueden estar revisando herramientas de uso gratuito
para ver si alguna de ellas se puede estar localizando. 2012 como tal, la parte del Upgrade Advisor o la parte de Replay, etcétera, no te va a estar diciendo si tú tienes un tema de un mal diseño o alguna otra cosa. Eso no te lo va a estar diciendo, lamentablemente. Dice que Juan Larios nos pregunta, ¿los reportes creados en SQL 2005 o 2008 no sufren cambios al migrarlos a 2012 o actualiza automáticamente variables o palabras clave? Recuerden que si ustedes están usando una base de datos 2005 o 2008, 2008 R2 nativa de esas versiones, ello no va a sufrir ningún cambio a la parte que tiene que ver con 2012. La parte de palabras claves, etcétera, excepto que ustedes estén usando alguna de las sentencias que fueron deprecadas, entonces tendrían un problema. Pero en la mayoría de los casos ustedes deberían de pasarlo muy limpio en ese sentido. Miguel Ángel me pregunta, a veces que se hacen migraciones de bases de datos, al subir el modo de compatibilidad empieza a dar errores las aplicaciones. ¿El Upgrade Advisor podría detectar esos problemas antes de hacer la migración? Sí. Upgrade Advisor está pensado para hacer la revisión de todo lo que está pasando con la base. Ojo, Upgrade Advisor no es infalible. Ahí les va un tip a todos. Miguel, si tú vas a estar teniendo aplicaciones que estén atacando la base de datos, lo que yo te sugiero es que hagas, o que más bien que ejecutes el SQL Server Profiler, al menos uno, y de mínimo una semana, lo ideal es una semana, lo guardes en archivos de trazas o base de datos, como tú lo quieras tener, y después, en el Upgrade Advisor, como les enseñé, existe la parte que tiene que ver con buscar archivos de trazas y revisarlos para las migraciones. En esa parte, si ustedes le están pasando todas estas familiaridades, la parte de los queries, etcétera, el Upgrade Advisor va a trabajar mucho mejor. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ahí no solamente lo dejes a que el Upgrade Advisor toma la base, sino también ayúdale con toda la parte que tiene que ver con archivos de trazas de SQL Server Profiler. The Wars me pregunta, ¿para realizar esa migración se deben correr sus scripts de manera obligatoria? Si lo explicaron anteriormente no lo escuché porque tuve algunos problemas con el sonido. No, los scripts que yo les comentaba, The Wars, es básicamente para que tú, cuando estés haciendo la migración, lo hagas mucho más fácil. ¿Por qué digo que es mucho más fácil? Porque como tú ya lo tienes programadas las tareas y tienes más fácil todo el tema de agarrar un script, etcétera, se te facilita a ti el trabajo como el desarrollador o como el administrador. Más no es un tema de que es forzoso que lo corras por scripts. Lo puedes hacer, como lo hice yo hace un minuto, a través de entrar con la parte gráfica, botón de la derecha, propiedades, e irme a la parte de compatibilidades y cambiar en ese momento la parte de la compatibilidad, grabar y empezar a trabajar con la base. ¿Ok? Entonces, depende mucho de cómo tú estás acostumbrado a hacer la administración de la base de datos. Moisés me pregunta, en cuanto a los requerimientos de hardware para la instalación de SQL Server 2012, ¿cuál es la demanda de esta versión del gestor? Seguimos con las demandas básicas, Moisés, en el sentido de que el mínimo son 512 megas de RAM y el ideal es que lo estemos corriendo con 1 o 2 gigas de RAM en el tema ideal. Pero seguimos bajo ese mismo esquema de los requerimientos de hardware. La parte que tiene que ver con la parte de CPUs, etcétera, tú puedes trabajar con CPU de un solo lado, con un solo CPU, puedes trabajar con CPUs dual core, con cores de 4, o sea que sean quad cores, con hexacores, con octacores, etcétera. No necesariamente tienes que tenerlo. Ahora, recuerda que entre mejor hardware tú le pongas a cualquier producto, siempre tendrás una mejor opción para poder trabajar con ello. ¿Ok? Ramón me pregunta, ¿cómo atacar el problema del crecimiento de archivo log si recomiendas no hacer shrink? Ramón, el tema del crecimiento del archivo de log
si yo te recomiendo hacer Nashville, es dos opciones. Tú deberías de revisar si de verdad necesitas tener a nivel de la parte de la base de datos una base de datos que te está dando, estoy revisando la propiedad, permíteme un minuto, estoy revisando la propiedad, la parte del modelo de recuperación. En el modelo de recuperación típicamente tenemos tres modelos de recuperación. El modelo full, el modelo bulldogget y el modelo simple. Si yo de verdad no necesito el log porque no estoy haciendo replicación, porque no estoy haciendo log shipping y ni estoy haciendo mirroring, no lo dejes en en full. Cámbialo a un modelo de recuperación simple. ¿Ok? Y esa es la manera que tendríamos para evitar toda esa parte. Ahora, dices, ok, yo necesito el modelo full porque estoy trabajando con migraciones, porque estoy trabajando con replicaciones, etcétera. ¿Ok? Estás trabajando con replicaciones y que necesitas el modelo de recuperación full. Bueno, lo que te recomendaría es cómo están tus desarrolladores haciendo la parte de los inserts, update, deletes. Y entonces ahí revisar la parte de lo que tiene que ver con los niveles de aislamiento de las transacciones o el Sec Transaction Isolation Level y revisar en ese momento cómo es que yo tengo que aplicar un insert, un update y un delete para evitar el crecimiento mayor en el tema del log. Entonces, son las dos opciones que yo te pongo ahí para que tú pudieses estar evitando hacer un edge por lo que yo les digo que conlleva a la parte de que de repente los datos quedan regados en todos lados. Henry me dice, muchas gracias por las felicitaciones. Y me dice que si podemos habilitar la presentación para descargarla como print o como PDF. No te preocupes, Henry, lo que vamos a hacer es que la vamos a permitir descargar. Es más, dame un minuto y en un minuto la estoy subiendo en este momento para que la puedan descargar como PDF. Si me dan unos 2 o 3 minutos, la van a poder descargar en la parte que está a un lado de su feedback, luego sigue la parte de notas compartidas y después en la parte de handouts. Ahí en handouts, al lado de donde está el icono de la cámara, ahí es donde ustedes podrán descargarla en este momento. Entonces, si me dan un par de minutos, pues ahí lo podríamos estar teniendo para todos los que lo requieran. Ok, Narda Monsiváis me dice, ¿qué propiedad debe configurarse en la base de datos para que no crezca el log y se tenga que hacer el lesioning posteriormente? Narda, misma respuesta que le había hecho a tu compañero, con respecto a la parte de lo que tiene que ver con el modelo, de recuperación o el recovery model. En esa parte del recovery model, lo que tú tendrías que estar haciendo es seleccionar la base de datos, botón de la derecha, propiedades, y después del tema de propiedades, ustedes lo encuentran en la parte de opciones, y en la parte de opciones ustedes tienen el modelo de recuperación. Ahí en el modelo de recuperación pueden cambiar del modelo full, que es el modelo default que viene para todas las bases de datos, al modelo bulldogget o al modelo simple. ¿Cuál es el modelo que más recomendaría? El modelo simple, pero depende mucho de lo que realmente ustedes estén necesitando para la parte de los logs. ¿Ok? En este momento ya está listo la parte de descargar la diapositiva. Entonces, si quieren ustedes adelante, pues no hay ningún problema en ese sentido. Ok, continuamos con las preguntas. Permítanme un minuto. Espero que no tengan problemas. Alguien por ahí nos están comentando que están teniendo problemas con la revisión. En este momento ya estamos revisando para que tengan los permisos necesarios. Para que los puedan estar descargando sin ningún problema. Entonces, si nos dan un par de minutos, ya pueden volverlos a descargar. Ya lo estamos revisando. Ok, continuemos con la parte de las preguntas.
Eso fue para Narda, entonces, bueno, pues ahí está. Espero que haya sido lo que tú estabas esperando, Narda. Mari González me dice, hablando de la parte del Stream Database, ¿cómo solucionar el problema de rendimiento cuando se ha utilizado esto con frecuencia? Yo creo que eso es un tema súper interesante con el tema de Stream Databases y que es un tema, aparte que siempre genera ámpula en ese sentido. Pero bueno, mira, ahí una vez que tú has estado haciendo Spring Database, lo ideal es que una vez que tú has detectado que lo tienes como algo típico, es empezar a ejecutar las estadísticas de una manera mucho más habitual. Las estadísticas como tal per se, únicamente corremos estadísticas y corremos Update Statistic Table y le damos ejecutar. Opción Update Statistic Full Scan. Con Update Statistic Full Scan, lo que tú vas a tener en ese momento es que tú puedas estar trabajando directamente con esta parte que les estoy mostrando ahí y que tú puedas ejecutar la estadística completa. Por favor, también haz un Reveal Index completo de las tablas y después de eso también, por favor, ejecuta un Update Usage. Después de esto, lógicamente, vas a empezar a obtener mucho mejor rendimiento. Y además de todo esto, lo que yo te sugeriría es que revises, por favor, el Index Tuning Advisor para que revise cómo es que están en ese momento lo que fueron los índices que tú has creado en los últimos tiempos. ¿Ok? Por ahí sería como que la parte de la recomendación con respecto a esa parte, Mari. Gregorio me pregunta, dice, ¿cuál es el template adecuado dentro de SQL Server Profiler para crear los trace files empleados para analizarlos con el Upgrade Advisor? Gregorio, la verdad es que tú puedes usar el template default y el template default te da bastante información para que el Upgrade Advisor lo esté revisando. Ahora, si te quieres poner un poco más exigente, lo que tú podrías estar haciendo ahí es revisar la parte de lo que es el template de lo que son Transact SQL, para cuando estás revisando todos los procesos que están pasando, o también por ahí me parece que está un template que es para la parte de performance. Entonces, puedes usar cualquiera de esos, pero si no, el default va bastante bien para poder obtener la información. Angie me dice, Jesús, ¿alguna recomendación para migrar seguridad, es decir, login y users? En esta parte que tiene que ver, Angie, con respecto a la parte de seguridad, lo ideal es que lo hagas a través de lo que son la parte de Integration Services y que Integration Services sea el que te ayude a la parte de la migración de los logins y de los usuarios e incluso lo podrías dejar como una tarea de trabajo típica en la cual tú puedes estar ya teniéndolo programado para cuando estás teniendo casos de lo que serían replicaciones o de lo que serían los casos de la parte de mirroring, etcétera, pues eso te puede estar ayudando muchísimo. Ahora, con SQL Server 2012, una de las partes de seguridad es que tú puedes estar generando ahora la parte de los logins o más bien los usuarios con contraseña. Esto es para evitar estos casos en el sentido de que el login pues, no siempre va con la contraseña. Ahora, la parte de SQL Server 2012 podemos crear usuarios con contraseña y eso hará que sea mucho más fácil la parte de la administración para nosotros que somos administradores de bases de datos o consultores de bases de datos. Alex Pardo me pregunta, dice, hola, en teoría SQL Server debería trabajar mucho mejor en discos duros de estado sólido. ¿Han hecho algún tipo de prueba o test para comprobar que valga la pena la inversión de trabajar con discos de estado sólido y SQL Server 2012? Te diría sí. La inversión en discos de estado sólido es impresionante. Los tiempos de respuesta que te dan en la parte de un disco de estado sólido son bárbaros, son unos números fuertes. Tú puedes entrar a la página de Microsoft y buscar la parte de lo que está haciéndose y la verdad es que son unos números muy fuertes. Yo personalmente tengo una máquina con un disco de estado sólido y la verdad es que va bastante bien SQL Server 2012. Ojo, la parte del I/O, que es lo que te está ayudando al tener un disco de estado sólido, lo resuelves muy bien.
Sin embargo, la parte de que si tú tienes una muy mala tarjeta de red o tu configuración, porque tienes por ahí algunas configuraciones raras, puede hacer que te esté trabajando muy rápido la parte del I/O, la parte del disco, pero que sea muy lento al momento que estemos pasando por red. Entonces, ahí tendrías que estar analizando cómo es que estamos trabajando directamente con todo nuestro servidor. Pero si tú, adentro de tu servidor, adentro de tu site, garantizas que tienes fibra entre las conexiones y que en ningún momento vas a tener un problema con respecto a la parte de lo que tiene que ver con cuellos de botella en esa parte de hardware, tu inversión en discos de estado sólido va a ser una de las mejores inversiones que hagas en este momento. Y eso te lo garantizo muchísimo. Josué me pregunta, ¿qué hay de los usuarios huérfanos en SQL Server 2012? Siguen estando, Josué. Los usuarios huérfanos siguen estando porque no tenemos un garbage que nos ayude en ese sentido. Tendrías que estar revisando cuáles son los usuarios que se quedaron huérfanos en procesos y a partir de ese momento tú tendrías que hacer un kill. Ahora, si lo que tú te refieres con respecto a el tema de un usuario huérfano cuando hiciste la migración, lo que tú tendrías que estar usando simplemente es un store procedure que lo que haga es que haga el empate entre la parte de SQL Server, perdón, entre la parte de login y la parte del usuario. Es la parte de update logins y eso es mucho más sencillo en ese sentido, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que tú tengas, si tienes alguna otra duda, pues adelante. Con todo gusto te la respondo. Ramón me dice, disculpa, no escuchamos la opción 2 para evitar el streaming por problemas de audio. Ramón, te digo nuevamente. La opción 1 es que tú cambies el modelo de recuperación. Y la opción 2 es que revises cómo está la programación que están haciendo con respecto a la parte de inserts, updates y deletes. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a estar haciendo? La parte de las transacciones con lo que tiene que ver con set isolation level. Los niveles de aislamiento en las transacciones. Y en el set isolation level podemos tener niveles de aislamiento que hacen consultas con respecto a la parte, consultas con datos que fueron ya grabados con un commit. También puedes hacer consultas con lo que tiene que ver con datos que no han sido grabados, es decir, lecturas sucias o el famoso no log que teníamos. O la otra es que también puedes hacer transacciones de tipo snapshot. Y las transacciones de snapshot lo que te van a ayudar muchísimo es que tú puedes ejecutar una transacción, pero que no bloquea a las demás. Entonces, bueno, pues ahí esa es la opción número 2, que es directamente revisar con desarrolladores el nivel de aislamiento que estamos teniendo para las transacciones. The Wars nos dice, al migrar nuestras bases de datos de SQL 2005 a 2012, podríamos tener problemas con la comunicación de nuestra aplicación y nuestra base de datos. Sí, definitivamente podrían tener problemas, sobre todo si su aplicación no es una aplicación del tipo .NET o no es una aplicación que su proveedor ya esté autorizando la migración a 2012. Si la aplicación es desarrollada en .NET, la verdad es que no tendría ningún problema porque vamos muy de la mano con respecto a la parte de los frameworks. Entonces, en este sentido, por eso parte de lo que yo les decía con esta receta de cocina de cómo hacer las migraciones, hay una parte muy importante que se llamaba la parte de las pruebas. Y es que voy a probar y después de que voy a probar, cómo es que lo voy a hacer y qué es lo que estoy esperando en esas pruebas. ¿Ok?
Y Gamaliel, es la última pregunta que tenemos, dice, ¿qué mejoras tiene la encriptación de la base de datos y qué tanto la recomendamos? Mira, la encriptación de la base de datos, la realidad es que tú tienes una mejora, porque la encriptación la tenemos a nivel de columna, a nivel de registro o a nivel de la base de datos completa. La encriptación se tiene desde SQL Server 2008 a nivel de la base de datos con lo que fue Transparent Data Encryption. Con 2005 aparece la encriptación de columnas y hacia 2008-2008 la encriptación a nivel de registros. ¿La recomiendo? Sí, sí la recomiendo. No hay ningún problema. Tú puedes estar soportando bits de bloqueo que pueden ser de 1024, de 256 o de 512, dependiendo lo que sería el modelo de encriptación que tú quieras usar. Es decir, no es algo nuevo que se esté agregando para SQL Server 2012, sino ya tiene años en lo que tiene que ver con la parte de la base de datos, y eso pues hace que tú te sientas mucho más tranquilo o deberías sentirte más tranquilo en ese sentido. Ok, bueno, damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas, y ¿cómo se llama? Terminamos con toda esta parte. Les damos las gracias a todos ustedes. Gracias por estar asistiendo a este diplomado. Esperemos que sigan uniéndose cada día mucho más. Les reitero, mi nombre es Jesús Gil. Muy amable a todos ustedes por habernos aportado todo este tiempo. Y nos vemos en la siguiente sesión el próximo martes a las 4 de la tarde. Gracias a todos. Hasta luego.